Hola, bueno, pues muy bien, vamos a tratar de hacer este video corto. La idea es presentarles lo que hemos visto hasta el momento. Les estoy mostrando aquí la imagen de cómo modelo que hemos desarrollado, donde vemos que en línea roja tenemos lo que el gobierno dice que es la cifra oficial de muertos, y el 27 de abril veíamos que el gobierno nos decía que eran 1,432. Ese mismo día, corriendo el modelo, estimamos que 1,716 las personas que ya habían muerto desde ese momento. El 1 de julio el gobierno publica datos actualizados respecto a fechas anteriores, nos dice cuánta gente había muerto ya para ese día y estamos viendo que son 2,793 casos. Entonces, sobre esta cifra que actualmente el gobierno publica, la primera cifra que el gobierno nos dio es el 51% y el modelo iba al 61% de lo que actualmente está publicado. Obviamente esto está basado en que el modelo que estamos haciendo trabaja con las cifras que el gobierno publica, y entonces si el gobierno publica cifras que están muy fuera del rango, pues ningún modelo va a poder ser preciso. Pero entonces aquí podemos ver dentro de la parte derecha de la curva, la línea roja parece que empieza a bajar, y lo que hemos comentado en videos anteriores es que este tema tiene que ver con un retraso en reportes de las cifras oficiales del gobierno, y la línea azul sigue subiendo. Podemos ver entonces esto en siguientes fechas. La línea roja vuelve a aparecer igual con una curvita al final, pero esto ya es unos días después. El 1 de mayo vemos que la cifra que el gobierno en ese momento publicaba era 49% de lo que hoy nos dice, y el modelo iba al 60%. Al 13 de mayo, casi 2 semanas después, podemos ver de nuevo la curvita roja, sigue pareciendo que ya va a bajar, pero sigue siendo la situación del retraso en los reportes. Entonces, hoy en día sabemos que ese día ya habían muerto 7,437 personas y el modelo tenía alrededor de 2/3 partes de esa cifra. Para el 31 de mayo, prácticamente un mes antes de la fecha actual, vemos que el modelo trae una precisión ya del 92% contra 65% de la cifra actual. Ahí podemos ver nuevamente que la línea roja sigue apareciendo al final, pero esa gradualmente se va recorriendo. Luego, 15 días después, al 15 de junio, vemos incluso que el modelo ya sobrepasa la cifra que actualmente el gobierno dice que había para ese día, y esto es porque justamente ahorita ya empieza a haber ese retraso, porque solo son 15 días de diferencia con lo que tenemos hoy, y entonces todavía no terminan de entrar los últimos reportes de las cifras, y en este momento vemos que todavía el 77% es lo que el gobierno estima con 15 días de anticipación. Ahora, ya cifras actuales al día de hoy, oficialmente el gobierno nos dice que hay 28,510 y el modelo calcula que debería haber unas 42,869. ¿Qué tan preciso? No lo vamos a ver ahorita, sino dentro de un mes vamos a ver qué tan preciso resultó. Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. En esta gráfica vemos diferentes líneas donde cada línea es el reporte de un día y el gobierno nos está dando una cifra respecto a cada fecha, y podemos ver que siguen creciendo las líneas, pero además las líneas están creciendo en fechas anteriores. Todavía, digamos, hoy el gobierno nos está informando de casos de los que se entera apenas hoy, pero que fallecieron realmente hace 50, 60 días. El retraso, ya haciendo una suma y un promedio de todas las estadísticas de retrasos, podemos ver que se da con relación a este tipo de curva, donde acumulada se tiende a acercar hacia el 100%, pero aquí simplemente denoto 3 puntos donde podemos darnos una idea de cómo viene. Al tercer día de que alguien muere, más o menos existe un 50% de probabilidad de que se reporte. Alrededor de 14 días después, un 80%. Después de 45 días, prácticamente es cuando el 95% de los casos se reportan. Podemos ver que llega un momento en el que primero sí crece rápidamente, pero luego se tiende a ser lenta la entrada de reportes. En función de eso es que vemos que el gobierno está publicando esta información tan retrasada como la veíamos. Lo siguiente, ya para explicarles más o menos, esta es la gráfica de días que tardan entre tener síntomas y entrar a consulta, por llamarle así, ¿no? El gobierno le llama ingreso, digamos, no la mayoría, pero lo que se llama la moda, que es el punto más típico, están entrando a los 3 días, pero el promedio está en 4,6 días, 4,5 días. Y prácticamente la mayoría de la gente, ahora sí, digamos, antes de 10,6 días. Casi todo el mundo entra antes de 11 días a consulta. A partir del día en que presentan síntomas, ¿cuánto tiempo tarda en entrar el resultado de la prueba? A los 6 días, más o menos es lo más común.
el promedio está alrededor de 8 días y los últimos, la mayoría entran antes de los 18 días. Y la gente que muere a partir del día del primer síntoma están entrando a los 7 días, el promedio está en 11 días y los últimos casi todos entran antes de los 24 días. Aquí vemos estas curvas todas juntas donde podemos ver el pico de ingreso, luego en el momento en que se hospitalizan, en el momento que les entregan su resultado positivo o negativo, más o menos esto es el tiempo en que tardan en fallecer. Ahora, la cronología más o menos aquí la vemos. El día 0 hemos decidido llamarle al día que presenta sus primeros síntomas. El día 5 es lo que el gobierno llama ingreso, que es el momento en que seguramente se presentan a consulta. El día 6 se registra esto en la base de datos del gobierno y el día 7 es cuando la gente se hospitaliza, porque la mayoría de los que entran el día 5 son pacientes ambulatorios y el día 7 es cuando se hospitalizan y coincide con el día en que les dan el resultado. Ese resultado puede ser positivo o negativo, pero lo normal entonces es que al 8º día en promedio la gente que va a presentar neumonía la presenta, no quiere decir que la mayoría presente neumonía. Aquellos que sean intubados se intubarán a los 9 días y aproximadamente alrededor del día 11 está el promedio de entrar a la unidad de cuidado intensivo y a su vez también el promedio de gente fallece. El número de días que tardan en entrar el reporte del gobierno, aquí ya lo comentamos antes, prácticamente lo vemos que se está dando el 97.5% antes de los 50 días. Entonces ahí es donde vemos el principal retraso en las estadísticas del gobierno y en la línea roja podemos ver lo que el gobierno al día de hoy nos está reportando. Son 28.510 personas que ya fallecieron y 38.266 es lo que el modelo estima que realmente ya fallecieron al día de hoy y que el gobierno todavía no se da cuenta. Van a llegar a fallecer al final 41.299 personas de los que ya están en el hospital y esos van a fallecer a lo largo de las siguientes 2.5 semanas. Algunos poquitos se van a ir alargando hasta todavía 5 semanas más, pero es una parte muy mínima y por eso la curva se aplana. La línea que vemos aquí en color rosita es la velocidad en la que se van a ir reportando, que va un poco desplazada hacia la derecha, como de 2 semanas en el centro de la curva, pero vemos que llega en este momento hasta el 9 de agosto. Prácticamente son 40 días a partir de hoy casi, y esto indica el último reporte casi de los que ya van a fallecer, entre los que ahorita están en el proceso de hospitalización. Entonces, estas personas que se van a reportar no son que vayan a seguir creciendo porque se van a seguir contagiando, sino son las personas que ya están ahorita en el hospital, que van a fallecer dentro de las próximas 2 semanas, pero se van a terminar de reportar en 40 días. Esa línea rosita es de la que nos vamos enterando cuando el gobierno nos informa. Para el 9 de agosto sabremos que el día de hoy fallecieron las 41,000 personas, cosa que en realidad ya para ese día incluso habrán fallecido más, porque esta línea, donde empezamos a ver que la línea se vuelve azul, esa va a seguir creciendo si sigue habiendo nuevos contagios. En relación a las personas que no están identificadas, o sea, los que no van a hacerse la prueba, como ya hemos comentado en otros videos, ronda alrededor del 80% y aquí la pintamos como una línea gris que va 15 días atrasada con la línea azul en función de qué es el tiempo de incubación más o menos, y en función de eso ahorita podemos ver que alrededor del día 16 de junio ya superó el 1.000.000 de personas contagiadas según las estimaciones de este modelo. En una escala logarítmica de donde se compara los que ya están contagiados contra los nuevos casos, podemos ver que casi sigue de forma directa la línea 1 a 1. O sea, una persona está contagiando a una persona durante 14 días. Se tiende a ver un poquito que se está alejando de la línea 1 a 1, pero muy seguramente la mera puntita es parte del retraso en los reportes. Hay que comentar también que son datos antes de que se diera la liberación de la gente, que ya están empezando a salir a las calles y que posiblemente esta curva se tienda a disparar nuevamente. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos pronto.